Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Parashá de la Shavua, la sección semanal de la Torá. Con nosotros el Raf Leiman y está con nosotros también Uri Shaitay. Hola Uri, hoy estamos en la Parashá Toldot, que se ocupa sobre Toldot Yitzhak. Y acá la mujer de Yitzhak era infértil y Yitzhak entonces oró al Creador para que pueda tener un hijo. Entonces el Creador le respondió y después de 20 años de infertilidad ella pudo tener hijos, tuvo mellizos, el primogénito Esav y el menor Jacob. Yitzhak amaba a Esav y Rebeca amaba a Jacob. Un día Esav volvió de cazar y tenía hambre y Jacob disculpe, no tenemos la síntesis, el resumen de la parashá. Vamos a tratar de transmitirles un poco. Después Isaac fue de Abimelech, después de que le vendió la primogenitura. Después entonces, disculpen, Isaac vivía entonces en Gar, que las personas, como él tuvo miedo de que su mujer al verla, de que era bella, entonces dijo que era su hermana. Y Abimelech, cuando vio de que realmente era su mujer, entonces pidió que por favor que no tocaran a ella y a él y a su mujer. Y entonces él creció mucho en lo que fueron todas sus propiedades y recuperó los pozos de agua que habían tapado los Plishtim. Isaac pasó y abrió nuevos. Isaac pasó a Beersheba, el Creador se le reveló, ahí Isaac hizo un lugar de ofrenda y ahí empezaron a cavar un pozo. Abimelech llegó y pidió hacer un pacto con él. Isaac hizo una comida, se juntaron y en el mismo día revelaron que había los pozos, los tradores de Isaac, y él los llamó al pozo Sheva, al nombre del pacto, y por eso el nombre de este lugar es Beersheba hasta este día. Después su hermano Esav se casó con Yehudit y no le cayeron simpáticas a sus padres porque hace trabajo extraño. Y el padre, como ya estaba volviéndose, estaba por morir, le pidió a su hijo que casara algo para él. Rebeca escuchó estas cosas y le pidió a su hijo Jacob de que busque mal para que lo engañe. Y entonces su padre lo bendijo a él. Cuando Jacob salió, entró Esav y él dijo que él ya volvió con lo que había casado. Y entonces dijo quién había recibido su bendición. Y entonces Jacob tuvo que escaparse a la casa del hermano de Rebeca. Y por lo tanto vio también Esav que como no eran buenas las mujeres de Canaán para sus padres, entonces tomó una mujer de Ismael. A Raf Leiman dice algo, no la para allá muy preciosa. Sí, dice el Raf. Y entonces, ¿sobre qué habla? ¿Qué te parece a vos? Le dice Nif. Y Nif le dice, yo sé de que habla acá sobre la interioridad. Era muy difícil para mí hacer pertenecer estas cosas donde están dentro mío, dentro de cada persona. Y dice el Raf, vamos a aclarar estas cosas, por favor. Y entonces dice Nif, tenemos acá lo que son las generaciones de Isaac. Y dice el Raf que es la línea izquierda, está Abraham que es la línea derecha, Isaac que es la línea izquierda. Y por lo tanto hay acá un proceso muy especial. Él todo el tiempo tiene un problema. ¿Por qué? Porque es la fuerza de recibir con respecto a Abraham, que es la fuerza de otorgar. Y entonces Abraham tendría que haber conquistado, tendría que
tendría que, como dice, que ponerlo de ofrenda, subirlo en sacrificio. Y nosotros vemos que en todo en este proceso que por el que pasa Isaac, hasta dónde es que su línea es una línea de Geburá, de sobreponerse, no es simple, todo el tiempo está en búsquedas y en problemas en cada paso y en cada paso. ¿Por qué? Porque la fuerza de recibir y la fuerza de otorgar tienen que estar en la persona, de que trabajen en armonía recíproca, pero encontrar esta armonía nosotros no podemos. Esto es algo que no es simple. Y hasta que crece la fuerza de Isaac, Esaf y Jacob, entonces Esaú y Jacob, uno y después el otro, y primero quiso nacer primero, ¿no? Jacob, y de todas formas nació Esaf primero. Él quiso pasarlo, pero no pudo hacer eso, y entonces lo agarró a él, y después pudo adelantarse en lo que es recibir la primogenitura. Es decir, todo el tiempo hay preparaciones para las nuevas situaciones de la persona, que no es solamente la derecha y la izquierda, Abraham Isaac que se encuentran en la persona, sino es toda una preparación para Jacob, que Jacob es en la pequeñez e Israel en la grandeza, que esto ya es la línea que pertenece al pueblo de Israel, para aquellas personas que se quieren acercar a revelar al Creador, a revelar el mundo superior, como está dicho, el mundo verás en tu vida. Entonces para ellos esta línea es la línea del medio, la línea de Jacob. Y acá todavía está escrito hasta dónde es que la persona tiene que clasificar dentro tuyos, aclarar, distinguir y decidir con qué deseo suyo él trabaja y con cuál deseo no. Del total de deseos que yo tengo, cuáles son que pertenecen de todo lo que recibí, de todo lo que recibí de Isaac, qué es lo que pertenece a Esaú y qué es lo que pertenece a Jacob. Los resultados de Isaac son dos, que son Jacob y Esaú. Esaú es la cáscara de la izquierda, porque yo tengo que ver también qué es lo que pertenece a esta clipa. Yo tengo todos deseos, intenciones, pensamientos y demás, y no es que enseguida yo distingo con qué yo puedo avanzar hacia la revelación del Creador y con qué yo permanezco en la vida. Yo no puedo hacer esto enseguida. Y entonces toda la para allá, toda esta sección de la Torá habla sobre este trabajo. Es decir, primero que nada, nosotros vemos que la primogenitura, ¿por qué la primogenitura es tan importante? Primogenitura, porque quiere decir quién está en la cabeza, en el Rosh. Porque el primogénito, como es que nosotros estudiamos en la sabiduría de la Kabbalah, él da doble, por dos. ¿Qué es lo que él quiere decir? Que él da también por el pequeño. Esto el hijo primogénito. Entonces, si hay 12 almas dentro de Malhut, dentro de la Shejina, que ellos son como son con respecto a Abba y Ima, con respecto al padre y la madre, y entonces si suben ahí, el que recibe primero es el primogénito, y el primogénito recibe para sí y también para el pequeño que le da a él. Cuando él desciende, él le lleva al pequeño lo que le llega al pequeño. Y entonces es muy importante quién es el primogénito. El primogénito es el que se encuentra en contacto con el Creador. Entonces, ¿quién está en la cabeza, en el Rosh? Y entonces únicamente puede estar la fuerza de otorgar, de acuerdo a lo que es equivalencia de forma, que no puede ser que la recepción en la persona, la cualidad de recibir, esté en contacto con la fuerza de superior, que es todo otorgar. Por otra parte, esto por un lado, y por otra parte, si no está la fuerza de recibir, entonces, ¿cómo elevarse hacia arriba? ¿Cómo recibir algo desde arriba en lo bajo? ¿Por qué? Porque todas las vasijas son vasijas de recibir, del deseo de recibir. Y entonces subir y bajar, estos son a partir de agrandar el deseo de recibir. Pero agrandarlo es posible únicamente a partir del deseo de otorgar. Es decir, si está esto, es como que se infla, se hincha el deseo de recibir. Y entonces resulta de que acá hay una combinación especial en esta aclaración entre Abraham, Isaac, Saúl, Jacob, Abimelech y Rebeca y Ismael. Ismael de golpe llega al final acá
las, las nuevas mujeres que recibe Esaú, que es una hija de Ismael, Mahalat se llama. Es decir, nosotros vemos que acá hay una combinación todo el tiempo, y también está el tema de no descender a Egipto, y también el tema de abrir los pozos de agua. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros, cuando nosotros estamos en el deseo de recibir, eso se llama tierra. Y cuando nosotros cavamos ahí en ese lugar, es decir, en ciertas cualidades, que nosotros sacamos ahí este agua, es decir, que haya un pozo de agua, no un pozo seco. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Que en la combinación correcta entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, precisamente nosotros encontramos aguas. Las aguas no vienen por sí solas, sino que aparecen dentro del pozo. Y a través de lo que es el trabajo de cavar, de que la persona cava su deseo de recibir, el gran deseo de recibir, el que es hasta que él busca y encuentra en qué forma y en qué combinación del deseo de recibir y el deseo de otorgar, él puede darle vida a su alma con agua, en lo que son las cualidades de otorgar. El agua son las cualidades de otorgar, las cualidades de biná. Hablamos sobre esto varias veces. Y todo el tiempo nosotros vemos de que esta parashá da vuelta en torno a lo que es Beersheba y antes Rehobot. Y está todo el asunto acá también de la elección y también de la primogenitura, lo que uno le vende al otro. Es decir, que Esaú, después de que él casó y después de que él perdió toda la esperanza de que pueda cazar en su propio campo, porque ya en el deseo de recibir ya no hay que hacer, como hoy en día en nuestro mundo, que nosotros nos encontramos, de que nosotros pensamos de que podíamos extendernos por todo el planeta Tierra sin fin, ilimitadamente, e irrumpir, salir en todas las direcciones y llegar a una sociedad de consumo sin límites. Y nosotros vemos qué tontería es que fue. Nosotros tomamos en consideración que el planeta Tierra es algo limitado, tomamos en consideración de que nosotros nada más lo llenamos con toda nuestra basura, de que nosotros producimos todo el tiempo, consumimos para que se produzcan cosas nuevas, para que alguien se enriquezca y nada más para que tenga más ceros en el banco y nada más que esto. ¿En qué dirección nosotros pensamos? También ahora, cuando nosotros nos encontramos con respecto ya ahí al lado de la pared, y de todas formas nosotros no podemos ver nada, a pesar de que no se ve nada adelante, de todas formas no se puede deshacerse del paradigma de la visión anterior con respecto a la vida, a lo que es el progreso y la industria y demás. Nosotros siempre pensamos en más y en más y en más, de todas formas. Nosotros no entendemos que acá nosotros tenemos que cambiar de dirección, y entonces Esaú simboliza acá nuestro mundo de hoy en día, de que todavía corre y busca, y donde en su campo es que él puede encontrar, cazar algo para recibir esa bendición, es decir, desarrollarse más hacia adelante. ¿Y qué tenemos con nosotros a partir de esto? Nada. Y por eso él dice, yo no tengo nada, mejor que por lo menos yo coma algo, yo estoy dispuesto a descender al lugar del animal. Por favor, dame ese estofado de lentejas y yo estoy dispuesto. Si me queda eso, por lo menos que me quede eso. Y con eso, él lo que da a entender de que el deseo de recibir no puede más que, no puede servir más que para darle una satisfacción, lo que es básica para nuestra vida material. Es decir, la persona que utiliza su propio ego, él tiene permitido utilizar su deseo de recibir nada más que para vivir dentro de lo que es animal, pero lo que es la especie humana, el humano que está en la persona, él necesita un desarrollo mayor, y por lo tanto él le vende esto a Jacob, porque si Jacob no tiene la primogenitura, si Jacob no tiene vida, también Esaú no va a tener el estofado de lentejas, así el asunto va. Y por eso está la pregunta, ¿quién está en la cabeza? ¿Quién está en el Rosh? ¿Quién determina el desarrollo humano? Y ahora, ¿quién es? Es Jacob. Pero
Esaú tiene que apoyar en ese sentido, tiene que apoyar en esto para que tenga con qué dar vida. Y nosotros vemos un desarrollo especial que ahora nosotros vamos a ver en el mundo en los tiempos cercanos, cómo es que todo el mundo empieza a entender de que no puede cazar nada en sus campos de la vida, de que él realmente se encuentra como Esaú y que él necesita dirigirse, apelar a Jacob. Y van a estar de acuerdo los dos de que ellos tienen que ir con la Torá de Jacob, con la Torá de Israel, y entonces también para las naciones del mundo van a tener ellos lo que ellos tienen que tener para poder vivir de acuerdo a su deseo, nada más bajo la condición de que ellos cambian su rosh, su cabeza, no la cabeza de Esaú, de lo que es el desarrollo del mundo de ir a cazar, sino de vivir cómo es que, de acuerdo como Jacob, que Jacob recibe la bendición después y él tiene todo bien, inclusive en el lugar donde nadie puede tener éxito, él después las cosas resultan. Y así el mundo tiene que cambiar este rosh, esta cabeza, y empezar a desarrollarse en una nueva dirección. Pregunta Uri, yo le quería preguntar a usted, en esencia ahora todo lo que pasa ahora en lo que es el mundo y el Estado de Israel, usted dice que hay que cambiar esta cabeza, este Esaú. ¿Cómo usted ahora ve que esto pasa dentro de lo que es la nación de Israel? ¿Cómo nosotros pasamos por este proceso? Dice el Raf, el pueblo de Israel no se encuentra en una situación que sabe qué hacer. No es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se llama el deseo que está por completo direccionado al Creador, lo que se llama Yashar Kel, directo a Él. Nosotros no nos encontramos en esa situación y por lo tanto nosotros tenemos acá un gran trabajo de despertar a los judíos, tanto en Israel como tanto en el resto del mundo, de que ellos entiendan cuál es su destino, cuál es su función, su rol, cuál es su tarea, su misión. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? De que nosotros somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y principalmente de Jacob, porque es el principal de los patriarcas, y es también la línea del medio que los incluye a todos, y de que nosotros primero tenemos que aclarar por nosotros mismos cuál es nuestro camino, hacia dónde tenemos que mirar. Y acá nosotros tenemos que ver de que también Jacob no enseguida se despierta en la persona. Él todavía se encuentra en sus propias ocupaciones como si fuera. Él se encuentra en su tienda, es decir, en vestimentas en especial. En la sabiduría de la Kabbalah nos explica en ese sentido lo que es el Sholesh, Neshamakuf Levush Ejal, que Levush, las vestimentas, y Ejal, o en lo que es la tienda, es el paso entre la interioridad y la exterioridad. ¿Por qué? Porque la tienda la hacen con lo que es la piel del animal, o se hacía por lo menos. Entonces, entre la interioridad y la exterioridad, él construye como una cobertura. Y todo esto es debido a que nuestro mundo tiene varios niveles y por eso así nosotros dividimos lo que es la interioridad y la exterioridad. Y los cabalistas utilizan en lo que es el lenguaje de las ramas un lenguaje especial para explicarnos nuestras cualidades interiores que nosotros tenemos que encontrar. Los cabalistas no nos pueden decir, agarra este deseo de tal tipo y ponelo en contacto con tal otro deseo de tal nivel y demás, del segundo y del tercero. Nosotros no podemos eso porque no tenemos nosotros una comprensión, un entendimiento y una visión dentro de nuestro mundo psicológico interior. Y entonces ellos nos entregan estas cosas a partir de una historia externa que nosotros conocemos. ¿Y cómo es que nosotros les explicamos a los chicos a partir de lo que es conocido para ellos? Y entonces se entiende una cosa de la otra, de que hasta dónde es que la persona empieza a avanzar en su desarrollo interior, él ve de que la Torah precisamente sobre eso habla. Él no ve el mundo externo. ¿Cómo es que allá una vez, hace tantos miles de años, nuestros patriarcas que vivían como beduinos,
que ellos, uno era que tenía animales, el otro trabajaba en el campo, su padre estaba sentado ahí, los esperaba en la tienda, y Rebeca, son cosas como si fueran así describirse esta situación. La Torá no necesita contarnos esas cosas. Son cosas de que cada uno vive en su propia etapa, en su propia época, como cada uno vive. También hoy nosotros en días. Nosotros vivimos de forma distinta a nuestros vecinos. Antes también lo que era la vida del pueblo de Israel, o de la tribu, o de esta familia, digamos, no era no era diferente de lo que vivían sus vecinos, es decir, en todo lo que era el territorio de Israel. Vivieron así, vivieron siempre muchos pueblos y todos vivían una vida común. Lo que la vida depende de la tierra y depende de la tecnología que hay en ese periodo, de lo que es el trabajo de la tierra, de ocuparse de los animales domésticos. Y por lo tanto no hay acá algo especial que nosotros tengamos que saber en ese sentido. Y no es tan importante la historia, sino que nosotros necesitamos esto de que los hechos de los padres son signos para los hijos. Y eso es lo que nosotros estudiamos entonces. Y por lo tanto acá es importante en especial de que este mismo proceso que pasan ahora los patriarcas es el paso que nosotros tenemos que pasar como nación de Israel para encontrar nuestro camino en la línea del medio. ¿Qué es lo que quiere decir? Pregunta Uri. Y dice el Raf de que nosotros no sabemos cuál es nuestro camino, nosotros perdimos eso. Los 2000 años de exilio, ellos por completo nos desviaron. Nosotros volvemos de lo que son las naciones del mundo, con todos los que captamos, absorbimos de ellos. Nosotros inclusive fuimos más exitosos en lo que ellos tienen que ellos mismos. Y cuando nosotros volvemos acá, nosotros venimos con muchos virus, con muchas cosas que se nos pegaron a nosotros y no nos podemos deshacer de eso. Nosotros vemos hasta dónde, cómo todos conservan sus propias costumbres, los rusos, iraquíes, taimaníes. Él es iraquí. Todavía vos sentís que él es todavía más parecido al iraquí que al judío de Israel. Hasta tal punto puede ser. Es decir, todavía nosotros no podemos encontrar lo que es la senda de oro, la línea del medio, donde estamos todos juntos y nos unimos sin ninguna diferencia. ¿Y cuándo esto va a pasar y va a desaparecer entonces esto? Únicamente cuando nosotros encontremos una meta común. Si no, nunca vamos a tener una unidad de que nosotros nos juntemos en una nación de Israel única. Y entonces, como Abraham, que entendió en su tiempo de que él juntó a sus estudiantes a la salida de Babilonia, las personas que juntó con él para ir a la tierra de Canaán, entonces él lo juntó de acuerdo a un objetivo, de acuerdo a una meta, de llegar a la divinidad. De que esa es toda la meta. Dice Uri, también esto es la meta de hoy en día. Y dice el Rab, sí, esto es la meta de hoy, es la meta de todo nuestro mundo, de que nosotros vivimos acá para alcanzar la divinidad, lo que se llama tu mundo verás en tu vida. Y por lo tanto, si nosotros no aclaramos todavía esta meta, nosotros nos encontramos en la misma lucha interior que se nos cuenta acá en la parashá de esta semana, que por una parte está Isaac, que es una línea muy dura en contra de Abraham, lo contrario, y no porque sí, es que Abraham necesita hacer este acto de la aquedá. Esto es conexión, de que no irrumpir, no salir hacia esa línea. Y también lo que sale de Isaac, sale una cáscara de la izquierda, que son Esaú, que son las naciones del mundo fuera de Ismael, que también Ismael salió de Abraham, pero de la línea derecha. Es decir, Abraham y Isaac es como uno enfrente, en contra del otro, a pesar de que uno es el padre y el otro es el hijo, de que uno es la causa y uno es la consecuencia, pero una es la línea derecha, Abraham, y la otra es la línea izquierda, Isaac. Y Ismael es la cáscara de la derecha y Esaú la cáscara de la izquierda.
y Jacob sale con una tendencia, una inclinación hacia el medio. No tiene todavía la intensidad, la potencia de estar en la línea del medio. Él empieza poco a poco, empieza en el hombre, empieza a aclararse esto, a nacer esto a partir de todas estas luchas, a lo que es toda la venta del estofado de lentejas y qué es lo que Rebeca le ayuda, cómo es que él se escapa y cómo es que de todas formas que se escapa de Abimelech, cómo después se encuentra de todas formas con él en un pacto. Es decir, hay acá muchas cosas delicadas, interiores dentro de la persona, de que no en forma inmediata él puede aclarar, pero cuando él las empieza a aclarar, él empieza a ver de que la historia de la Torá simplemente es su alma en todas sus cualidades, en todos sus deseos y en todas sus intenciones, de que simplemente como si fuera un atlas, como si fuera un atlas anatómico del cuerpo de la persona, así extendido, y entonces vos ves qué es lo que hay. Entonces vos lees esta historia y ves cómo es que de verdad esto trabaja, cómo es que se pasa de una situación a otra situación, a pesar de que entre situación y situación pueden pasar meses hasta que se aclara dentro de la persona, pero así es. Ahora, al final de cuentas, la aclaración está en qué condiciones la tierra, lo que es el deseo, en qué condiciones el deseo, la tierra da frutas. Eso es en esencia la aclaración. Ven de que no tenemos frutos por el lado de Esaú, no tenemos nosotros frutos por el lado de Ismael, tenemos nosotros frutos por el lado de Jacob en las condiciones estas y aquellas, hasta que él aclara, hasta que él cava estos pozos, hasta que llega a la situación de que saca agua, hasta que saca lo que son Mea Sharim, los 100 portales. Y dice hasta que los tapan, dice Uren. Y dice el Rab, sí, los tapan para poder avanzar, para subir a un nivel mayor y mayor. Es decir, tapan el nivel anterior, egoísta, que esto se llaman todos los otros naciones y todos los otros personas que vienen y cómo es que tapan sus pozos para que él llegue a lo que se llama el pozo de aguas vivas. Y entonces él encuentra esta bendición. Dice Nif, nosotros hablamos de la nación de Israel que revela esta divinidad, su misión, y hablamos sobre la Torá de Jacob y de Israel y el proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. Ahora, ¿cómo pasa este proceso si es que se puede abrirlo un poco? Cuando el pueblo de Israel revela esta divinidad, nosotros en el año 2012 la nación de Israel revela esta divinidad, es algo sorprendente. Dice el Rab, como todo el mundo, no hay otra alternativa. Esta crisis, ustedes todavía no piensan, ustedes piensan a lo mejor de que algo puede cambiar, puede ser que esto pase. Cuando hablé sobre esto hace 10 años, no me creyeron de que podía haber una crisis. Cuando hablé hace 5 años, también pensaron de que no me creyeron. Después, cuando empezó la crisis, dije, esto no va a terminar nunca hasta que nosotros no nos corrijamos a nosotros mismos. Se rieron. Ahora dicen, parece que a lo mejor la crisis, en cambio de que va a terminar en medio año, un año, ya piensan que va a haber más tiempo. Hoy hablan inclusive de 10 años. Poco a poco, no que yo me río de ellos, pero vos podés ver estos programas que se grabaron, de que se filmaron y se grabaron en estos 10 años. Inclusive son personas muy respetadas, inclusive premios Nobel de Economía no estuvieron de acuerdo conmigo. Y esto es debido a que no ven el mundo cómo avanza, no ven este proyecto del mundo, el proyecto general. Y por lo tanto, ellos como personas son muy desarrollados, no que son chiquitos, pero ven el desarrollo como es que va de acuerdo a nuestro desarrollo de recibir egoísta. Y en cambio, esto es un desarrollo que viene a partir del nivel superior y eso ellos no lo pueden tomar en consideración. De acuerdo a sus cálculos, como lo que ahora se hace en la economía y en los sistemas financieros, ellos hacen cálculos y ellos dicen, dentro de un poquito vamos a hacer así, así, si hacemos así vamos a tener éxito. No van a tener éxito en nada. ¿Por qué? Porque ellos hacen un cálculo únicamente de acuerdo a la línea de Esaú, únicamente de acuerdo al deseo de recibir y ahora no trabajan
más hacia el mundo. ¿Por qué? Porque se hizo redondo. Y un mundo que se hizo redondo ahora trabaja de acuerdo a la reciprocidad, de acuerdo a su integralidad. Si todo está conectado, entonces nosotros no sabemos trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros somos todavía egoístas. No tenemos cualidades internas para tomar en consideración a todo el mundo. ¿Cómo yo puedo tomar en consideración todo el mundo? 7.000 millones, todos ahí, ¿cómo puedo hacer? Esto puede ser únicamente bajo la condición de que yo piense en todos. Y si vos pensás en forma egoísta en todos, no vas a poder, te vas a enlecocer, simplemente. Eso te detiene a vos, no podés hacer nada, sino que lo que tenés que hacer es adquirir una nueva cualidad, la cualidad de otorgar, y a través suyo empezar a invertirte, a darte vuelta y a pasar a todo el mundo. Y a eso el mundo tiene que llegar, tiene que entender de que no hay alternativa, de que no puede dirigir su vida. Va a volver al campo, va a volver del campo como Esaú, vacío, y no va a tener con qué vivir. Y entonces va a querer cambiar su tendencia, su dirección. ¿Por qué? Porque no tiene alternativa. Y así, dentro de Jacob y dentro del Jacob y el Esaú que están nosotros en todos, nosotros vamos a estar de acuerdo en ir con Jacob a la cabeza. ¿Y qué es lo que quiere decir? Dice Nif. Y dice el Raf, esto quiere decir ir hacia la cualidad de otorgar, hacia la reciprocidad, lo mutuo, ama a tu prójimo como a ti mismo, unidad, garantía. Vamos a querer eso porque no hay alternativa. Así vamos a avanzar. Vos vas a ver cómo es que va a ser. La persona es un animal muy chiquito y delicado. Un poquito le falta, de que verdad le falta algo. Un poquito de oxígeno, un poquito de comida, un poquito de agua y él está de acuerdo con todo, no tiene alternativa. Así estamos nosotros construidos, hechos desde un principio, en tal tipo de condiciones que un poquito vos cambiás. Nosotros somos muy delicados, podemos vivir únicamente en condiciones muy limitadas, especiales, como si fuera dentro de un arca. Y entonces se puede jugar con nosotros muy fácil. Y nosotros vemos como, mira, Esaú dice, no tengo alternativa. ¿Qué tengo con eso de que tengo la primogenitura? Yo veo que con eso justamente pierdo. También Isaac no entiende cómo es que puede ser, porque no entiende Jacob, porque Jacob es la línea del medio. Y, y Isaac no tiene el lado de Abraham, y Jacob sí. Y por lo tanto él llega a esa combinación correcta entre estas dos fuerzas, recibir y otorgar. Y resulta que le sale entonces recibir para otorgar. Es decir, que él puede vivir en el nivel de recibir, en el nivel animal, y todo el resto para otorgar. Y así puede avanzar. Y por lo tanto, Esaú, una parte suya, se puede sumar a Jacob, a lo que es el estofado de lentejas, pero eso es suficiente. Y toda la tendencia tiene que ser para otorgar, para revelar la divinidad y para elevarse a ese nivel. Y así el mundo avanza. Yo no puedo decir los tiempos. Eso depende de la potencia, la intensidad de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, de que nosotros trabajamos en el mundo. Pero seguro que esto va a pasar, como con todas las cosas que la sabiduría de la Kabbalah habló en lo que es el transcurso de los miles de años del desarrollo humano. Y cómo es que tic-tac, esto pasó como un reloj. Y ahora está claro de que así es que va a ser. Y dije esto ya desde hace tiempo. Los tiempos ahora dependen de la humanidad. ¿Hasta dónde es que nosotros podemos acortar este camino de hacerlo más fácil y más rápido para poner esta meta elevada y sublime? Para eso, en ese sentido, hay que trabajar. Dice Nif, nosotros escuchamos en lo que es la nación de Israel, en la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, cómo es que pasa este proceso, de lo que usted dice, de que todo el éxito de este proceso depende de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Y dice el Raf, hay acá dos cosas. Primero que todo, nosotros acá no tenemos que apurarnos, porque eso va a ser un fruto inmaduro. Vos no le podés traer a la persona lo que él no quiere, sino que tenés que ver su deseo, sus capacidades de captar, de absorber estas cosas, de trabajar con estas, de digerirlas, de recibirlas correctamente. Como está escrito, enseña, educa al joven de acuerdo a su camino. Vos tenés que presentarlo de una forma linda, buena, delicada.
Y entonces, en pequeñas dosis, porciones, como con los chicos, empezar a alimentarlo poco a poco, como es que toma tiempo con los chicos, es que toma tiempo hasta que crecen y captan, agarran las cosas y es muy difícil hasta que la persona se desarrolla en todo tipo de direcciones, en análisis y síntesis, en separación y en unión, de que aprende una cosa de la otra y en todo tipo de pasos así pequeños que él va dando y así avanza. Y por lo tanto nosotros tenemos que preparar todo tipo de actitud, de posturas, de actitudes y también para todos los tipos de personas que hay en la nación. Hay personas más que son estudiosas, hay personas más simples, hay personas con tendencia hacia la izquierda y hacia la derecha. Vos tenés que considerar todas estas cosas, porque si no, no pueden escuchar, si no, no pueden captar, aceptar estas cosas. Vos tenés que encontrar un camino para acercarte a ellos. No es simple. Y también estamos nosotros muy lejos hoy en día de captar de verdad el mensaje espiritual de que la persona tiene que cambiar, de que tiene que aprender la naturaleza, hacerse parecido a la naturaleza. Pero si vos tomás un poquito de la crisis, un poquito de la ciencia, un poquito de la psicología, de todas estas cosas modernas, nuevas que están hoy en día, que hoy en día se desarrollan, y si vos tomás de ahí ejemplos y si te apoyás sobre ellas, vos ya podés dirigirte a la persona, por lo menos a lo mejor sin revelar de qué es la sabiduría de la Kabbalah, sino que así escriben, mira, los científicos, así escriben los psicólogos, así escriben los expertos en la física cuántica y demás. Y entonces es más fácil acercarte a él, pero también depende de cuánto es que él quiere escuchar. Entonces vos en un principio tenés que contarle algo de que pertenece a él. ¿Para qué escuchar lo que es la sección semanal de la Torá? ¿Qué me importa qué es lo que pasa? Sí, es nuestra Torá, interesante, puede ser interesante y demás. Él, la persona siente de que en algo le pertenece a él. Es algo como que sí, está adherido a mí. Es algo de abuelo, del abuelo, del abuelo, de todas formas. Entonces yo no puedo a lo mejor, no puedo ver sobre mí mismo, pero es como que todos, no puedo separarme de esto, es como que todo el mundo viene y me dice, mira, vos sos judío, yo no me puedo deshacer de eso. Y la Torah es mía también, también así yo siento. Y por esto, a lo mejor eso es que él va a escuchar, pero todo el resto de las cosas vos tenés que ir de acuerdo a lo que son sus gustos. O una carencia que él tiene de que él quiere hacer algo y no le resulta, de explicarle a la persona de que vos le aconsejás cómo alcanzar lo deseable. Es decir, hay acá una dificultad, pero nosotros de todas formas tenemos que tener mucha paciencia y continuar. Dice Uri, yo le quería preguntar, Raf Leiman, una pregunta. Nosotros hablamos acá siempre sobre crisis y es como si fuera algo que está en la rutina de la vida. Es como si fuera, hasta hoy en día los políticos, los economistas nos sacaron de las crisis. Dice el Raf, en el último tiempo yo leo de que es algo que ya pasó, de que todos levantan las manos rendidos. Dice Uri, dice sí, pero esto es todavía una crisis, no dicen un quiebre. Esa es la diferencia entre crisis y quiebre. Es algo que se puede corregir y continuar en adelante en ese sentido, una crisis. ¿Puede ser que la nación de Israel espere la sabiduría de la Kabbalah para que se corrija esta crisis? Digamos, ¿cómo es que la sabiduría de la Kabbalah puede corregir la economía? ¿Cómo nosotros podemos llevarlo a ese lugar? Dice el Raf, vos me recordás a Seth Bonner de que cuando ese americano que llegó, un estudiante mío antiguo, y que se sentó acá en el sillón en el estudio, así con las piernas dobladas, con el signo americano. Y allá eso fue en el principio de la crisis, ahí cuando explotó, digamos, la primera burbuja que ellos tenían, eso fue en el año 2008. Y él también es una persona de negocios muy grande. Y él se sentó así y me dice, ahora explícame, ¿cómo es que la sabiduría de la Kabbalah nos puede ayudar a salir de esto a los americanos? No les va a ayudar a ustedes salir, le dije. Yo le tengo que explicar es que a dónde ustedes descienden. Ustedes descienden a la sepultura, hasta que la sepultura pasa a ser un útero para un nuevo nacimiento.
pero mientras tanto no va a haber fin para la crisis. Ahora ya se ve, pero mira, por una parte, esto es mucho y por otra parte no tanto, porque mira, en los últimos 4 años todos empezaron a hablar distinto, esos empezaron a ver de que es algo nuevo, de que no se encuentra en sus propias manos. Dicen, ¿y quiénes son ellos? Y el Raf dice, economistas, científicos, financistas, políticos, politólogos, sociólogos, entre ellos, todos aquellos, los científicos yo no hablo tanto, es otra cosa, sino que de lo que hablo de aquellas personas que conducen, entre comillas, los que conducen nuestro mundo, de que ellos pensaron de que ellos conducen, así sin comillas. Hoy en día ellos empiezan a ver de que ellos no conocen estos resultados, estos fenómenos, y de que ellos no pueden tampoco conducir. Y acá hay varias cosas, de acá resultan. Uno es que quieren volver al socialismo, a Karl Marx y a todo tipo de dictaturas y demás. Todavía piensan de que eso puede ayudar, tienen que examinar eso y ver que no puede ayudar. Ellos quieren hacer... es decir, ellos necesitan inventar algo, sino qué es lo que va a hacer. Todavía ellos se encuentran en la búsqueda, es decir, ya empiezan a entender de que no entienden y de que tienen que aceptar algo nuevo, pero todavía creen de que a lo mejor tienen algo que pueden encontrar en el camino, todavía piensan de que pueden encontrar algo. Muchos van en lo que es la dirección del socialismo y eso está más cercano de la verdad, a pesar de que hay muchos obstáculos dentro de ese socialismo y ellos no entienden de que tienen que cambiar la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre hay que cambiar. Y eso todavía es difícil. De que el hombre, cada hombre del mundo tiene que cambiar. Aceptar esto es muy difícil. Cesar de enloquecerse, de organizar la vida, de que todos tengan lo necesario para la vida. Es socialismo por un lado, pero aparte de esto, de que nada nosotros queremos para la vida, nada más que una vida calma, un solo tipo de vida racional para todos, para lo que es nuestro nivel animal, y nada sacamos de la tierra, nada necesitamos más que eso. Nadie ahorra dólares para el futuro, no hay algo así. Todo el anhelo de la persona tiene que ser de desarrollar el hombre que hay dentro suyo. Nosotros tenemos que mostrarles a ellos el camino más corto para esa percepción. En el camino, el mundo se puede dar vuelta muchas veces. En la sabiduría de la Cábala dicen que puede haber tercera y cuarta guerra mundial, de que puede ser algo que puede haber. Y puede ser también de que en forma consciente nosotros sobrepasemos eso, de que nosotros sepamos estas cosas por adelantado y que no necesitamos con grandes sufrimientos llegar. A todo está delante nuestro. Y entonces dice Nif, estamos a un minuto de terminar. ¿Cuál es el próximo paso de la nación de Israel para salir del lugar donde se encuentra? Y dice el Raf, entender que nosotros somos Toldot, las generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, y tenemos que continuar en la aclaración, pero hacia la misma meta de adherirse de la unidad con la fuerza superior, con la naturaleza, con la divinidad, conjuntamente. Eso tiene que ser nuestra tendencia y nosotros tenemos que mostrar eso como luz para las naciones. Y dice Nif, ¿cómo es que acá se introduce la sabiduría de la Kabbalah? Y dice el Rab, responde, ella es la realización de este mismo proyecto. Dice Nif, muchas gracias Rab Leiman, muchas gracias Uri Shabtai, muchas gracias a ustedes los televidentes y Shabbat Shalom y hasta la próxima sección de la Torá.